Hermanos, tengan muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué maravilloso es alabar a nuestro Dios y Padre eterno, ¿cierto? Den otro fuerte aplauso que es para nuestro Dios. Sean todos bienvenidos a Casa de Oración Milpa Alta. También le damos la bienvenida a los que están conectando por medio de las redes sociales. Vamos a ver los anuncios, pero queremos saber si alguien nos visita por primera vez y nos puede ayudar levantando la mano para darle la bienvenida. Gloria a Dios por sus vidas. Gloria también para ustedes. Esta es casa de Dios, casa de ustedes. Sean todos bienvenidos. Los están cerca, saluden a los hermanos que han llegado por primera vez. Denle la bienvenida. Qué bueno que estén acá. Vamos a dar los anuncios de esta tarde. A todos los congregantes les informamos que el primer trimestre del Instituto Bíblico en línea a nivel intermedio ya se está llevando a cabo con las materias Fundamentos de la Alabanza y Adoración, el Orden de Dios, Epístolas Pastorales los días martes, los días miércoles y los viernes a las 9 de la noche. Las clases son gratuitas. Para mayores informes se pueden acercar conmigo, con el hermano Héctor, o bien también puede llamar al número que aparece ahí en la pantalla. A toda la iglesia, a todos los congregantes que no están cursando el Instituto Bíblico, se les hace llamado a cursar la Escuela de Discipulado Básico. Estas enseñanzas son por medios de audios en WhatsApp. Para mayores informes puede acercarse con mi hermana Patti Cuevas o bien puede también llamar al número que aparece ahí en el anuncio. Y a toda la iglesia se les informa que el servicio de oración se realiza los días jueves a las 6:30 y los domingos a las 10:30 de la mañana. La iglesia toda está invitada, hermanos. Si alguien también tiene el llamado de parte de Dios a estar en este grupo de oración, por favor acercarse con la hermana Alma o con el amigo del hermano Héctor. Por otra parte también, si hay alguna necesidad de oración e intercesión, también puede acercarse con mi hermana Alma o conmigo, con el hermano Héctor, o bien también puede llamar al número que aparece ahí en el anuncio. Y también, hermanos, les informamos que los días jueves se realiza el servicio general a las 7 de la noche. Y a los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11:30 de la mañana. Y a todos los jóvenes de 12 años en adelante, se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los domingos a las 11:30 de la mañana. Hermanos, también el día de ayer, sábado, dio inicio el taller de matrimonios en línea. Estos son a las 9 de la noche por Meet, y los matrimonios que no se han anotado aún se pueden anotar ahí con mi hermana Alma al terminar el servicio para que puedan también recibir esas enseñanzas. Dios quiere bendecir nuestros matrimonios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Bien, pues acerquémonos y también anotémonos con la hermana Alma para estar en este grupo de matrimonios. También, hermanos, el próximo 7 de marzo, que es el día sábado, va a haber una reunión de mujeres, exclusivamente para mujeres, a las 7 de la noche. Favor de anotarse también con mi hermana Alma, las hermanas que anhelen escuchar la palabra de Dios y que Dios también les va a hablar, anótense por favor a este grupo. Y también, hermanos, Dios ha abierto una puerta más para las personas de la tercera edad. Esto también inicia el día de hoy 1 de marzo. Al terminar el servicio general también se puede acercar con mi hermana Bio, cualquier información. Y aunque no sea de la tercera edad, si alguna desea acercarse a escuchar enseñanza, ahí mi hermana Bio también puede darles un informe más amplio. Bien, hermanos, a toda la iglesia, se les informa que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana. Y bien, vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Si alguien requiere de un sobre, por favor de levantar su mano y mis hermanos se lo harán a llegar hasta su lugar. Mientras tanto, vamos abriendo nuestra Biblia ahí en Génesis 28. Génesis 28, vamos a dar lectura del versículo 20, por favor, al 23. Bien, si ya están ahí, dice el versículo 20: E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vamos a orar, hermanos, que Dios sea agradable de tu ofrenda, de tu diezmo. Padre, te damos gracias en esta tarde, bendito Dios, por esta tu palabra, Señor, por este mandato.
de dar ese diezmo y esa ofrenda, Padre. Te rogamos en esta tarde, bendito Dios, que seas agradante de esas ofrendas que cada uno de mis hermanos depositarán, que seas, Señor, aceptando esta ofrenda de sus corazones, Padre, dispuestos a este mandato, Padre. Y te rogamos, bendito Dios, que también eso que ellos depositen siga siendo, Señor, para esa obra tuya, Señor, en todo lugar que nos permitas llevar tu palabra. En nombre de Jesús te damos gracias, que así sea. Amén. Adelante, hermanos. Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo pueden hacer en las cuentas que aparecen ahí en la pantalla, o igual se puede acercar con mi hermana Alma para que se los proporcione. Y también, hermanos, les informamos que si alguien tiene alguna necesidad de consejería o administración, por favor acercarse con la hermana Alma al final del servicio, o bien también puede llamar al número que aparece ahí en el anuncio. Y el Ministerio de Misericordia agradece a todos los que han aportado alguna donación. Hermanos, seguimos haciendo llamado para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Para mayores informes se puede acercar con mi hermana Blanca, o bien también puede llamar al número que aparece ahí en el anuncio. Y recuerden, hermanos, que pueden seguirnos por nuestras redes sociales de Casa de Oración Milpa Alta, YouTube, Facebook. No se les olvide dejar un comentario o un like. Y bueno, gracias a Dios ya pasaron los fríos, ¿verdad? Pero aún así hay que seguirnos cuidando. Si es que alguien tiene alguna enfermedad que pueda ser contagiosa, respiratoria, obviamente, pues hay que tener cuidado o cubrirnos, tener un cubrebocas a la mano para podernos proteger unos a los otros. Bien, hermanos, vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo, que sea el Señor hablándonos a través de esta enseñanza, de esta palabra que nos va a dar el día de hoy. Y vamos a orar también por algunas necesidades que hay en la congregación. Nos ponemos de pie. Antes de iniciar la oración, hermanos, les pregunto, ¿alguno de los que estamos aquí tiene alguna necesidad de oración? Pueden levantar la mano con toda confianza. Okay. Por ahí mi hermana no le puede orar, por favor. Ahí también pueden acercarse, hermano Jorge. Hermano Jorge, se puede acercar acá. Levante su mano para que un hermano ahí también se acerque a orar por usted. Solamente lo que queremos es hacer lo que Dios dice que hagamos. Hermano Jorge, oremos unos por otros, por favor. Vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias en esta tarde, bendito Dios, por este tiempo, Señor, de tu enseñanza, de tu palabra, por permitirnos estar acá, Padre. Sabemos que tú eres el que nos provee todo, el que tiene todo bajo control, Señor. Y en esta tarde te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permite estar acá reunidos, por escuchar tu palabra, por este mensaje. Y te damos gracias, Señor, rogándote también que seas sanando el corazón de las personas que en esta tarde, Señor, tienen alguna necesidad. Tú conoces, Señor, tu iglesia. Conoces, Señor, a tus hijos, Padre, y sabes qué es lo que ellos necesitan, Señor. En el nombre de Cristo, tu Hijo, te rogamos extiendas tu mano, Señor, a cada uno de ellos en esta necesidad que tienen, bendito Dios. Y oramos, Señor, también en esta tarde por esta palabra, Señor, que has puesto en el corazón del pastor, Señor, para que a través de ellos, Señor, nos hables a cada uno de nosotros según la necesidad que tenga tu casa y tu pueblo. Y también, Señor, si hay alguna palabra, Señor, que tú nos has dado y que no hemos hecho caso, en esta tarde tenemos una respuesta, Señor, una respuesta que tú estás esperando de nosotros, bendito Dios, para que a través de ellos también seamos obedientes, Señor, al mandato tuyo. En nombre de Jesús, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Que así sea. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Los jóvenes pueden pasar, adolescentes pueden pasar a su aula de enseñanza. Y hermanos, los que están hasta allá atrás, si nos hacen el favor de recorrerse hacia enfrente donde haya lugares vacíos, se los agradecemos mucho. Dios les bendiga, hermanos. Vengan, buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Dile al que está a tu lado, dile, ¿prometes y prometes y cumples? Así se llama el tema de esta enseñanza, ¿verdad? Y bueno, pues vamos por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 37, si son tan amables. El Señor Jesús está hablando ahí en el Sermón del Monte y Él dice lo siguiente:
pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal que dice, procede. Amados hermanos, yo quiero comentarles esta tarde que vivimos en una generación donde prometer es fácil, pero cumplir es raro. ¿Por qué? Porque hay quienes prometen amor eterno y abandonan. Otros prometen ser fieles y traicionan. Y esto llega a suceder hasta en la iglesia, porque hay quienes prometen servir a Dios y a su prójimo, pero no cumplen. Y cuando se descubre que prometieron y no cumplieron, pues como buenos mexicanos, amados hermanos que somos, ¿sí? Seguimos prometiendo o siguen prometiendo, ¿verdad? Diciendo, te doy mi palabra que sí lo voy a hacer. Y si es cristiano el que se descubrió que está prometiendo y no cumplió, si es cristiano te dice, ahora sí, te prometo por el pescadito que voy a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Y así pasa, amados hermanos, ¿sí? Y hay muchas veces que solo son frases vacías, eso es lo que nos damos cuenta. Se vuelven frases vacías. Bueno, quiero decirte que en el tiempo de Jesús también sucedía lo mismo que hoy estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios prometía y no ¿qué? Cumplía. En el Sermón del Monte el Señor Jesús no solo corrige la acción externa que se estaba viviendo en aquel entonces, sino que está confrontando la intención interna del corazón. Eso es lo que hace cuando Él expone estos textos. Por eso hoy veremos que el Señor no está simplemente hablando de palabras, Él está hablando de integridad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque ¿cuántos saben que Dios es un Dios íntegro, transparente? Él lo es, totalmente. Él no oculta nada de nosotros. Cuando tú lo buscas de todo corazón, dijo Jeremías, a través de Jeremías Dios habló y dijo, y me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo vuestro. ¿Cuántos quieren hallar al Señor? Hay que buscarlo de todo nuestro corazón. Es una decisión diaria. Él no oculta nada, Él es íntegro, Él es transparente, Él se revela, ¿sí? A los que le temen, dice el Salmo. Por eso nosotros necesitamos aprender del Señor claramente, ¿verdad? Que el problema aquí, Jesús no está haciendo énfasis en lo externo, sino en lo interno del corazón, la falta de integridad, ¿sí? El problema no era el juramento, sino el corazón que necesitaba ser cambiado. Por eso vamos a Mateo 5:33, por favor, acompáñenme. Dice el Señor Jesús, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Está citando mandamientos del Antiguo Testamento. Por favor, acompáñenme a Levítico, capítulo 19, verso 12. Recuerden, ese es un principio que nosotros debemos de aplicar cuando instruimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Necesitamos nosotros llenarnos de la palabra de Dios para que seamos guiados por el Espíritu Santo a animar o a exhortar a otros, ¿verdad? A que cambien alguna actitud, ¿sí? Pero siempre citando la Biblia. ¿Cuántos pueden decir que así sea? Levítico 19:12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, y firma el Señor. ¿Qué dice ahí? ¿Yo qué? Yo Jehová. Ahora vamos al libro de Números, capítulo 30, verso 2, por favor. Dice ahí, cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Saben? Esto me recuerda un poquito al contexto
cultural y tradicional de los judíos, porque en el judaísmo en el siglo I, hermanos, los líderes religiosos habían desarrollado un sistema complejo de juramentos. Eso ellos hacían. Por ejemplo, había algunos juramentos que eran considerados obligatorios, totalmente, cuando ellos mencionaban directamente el nombre de Dios, cuando juraban en el nombre de Dios directamente. Eso era obligatorio, que tenías que cumplirlo forzosamente para ellos. Recuerden que ellos están desarrollando un sistema complejo de juramentos, los líderes, eso hicieron. Pero había otros juramentos, ¿verdad? Que no eran tan obligatorios. Por ejemplo, si juraban por el cielo, si juraban por la tierra, si juraban por el pescadito. Ay, perdón, todavía no existía, ¿verdad? El pescadito en aquel entonces. Entonces, esos no eran muy obligatorios. El problema aquí, hermanos, no era el juramento en sí, ese no era el problema, sino la manipulación legalista para evitar la responsabilidad moral que ellos tenían de cumplir lo que decían. Ese era el problema. Por eso Jesús les recuerda que lo que ya habían oído, ¿sí?, se lo citó en Levítico y también en Números 32. Ellos ya lo habían escuchado, los líderes religiosos, ¿sí? No perjurarás. Y me llama la atención porque estudiando un poquito esta palabra perjurarás, habla de jurar falsamente, pero también habla de incumplir un juramento. ¿Y qué implica esto, hermanos? Esto implica prometer algo sabiendo que ¿qué? Que no, ¿qué? Lo vas a cumplir. Mi amor, te prometo que te llevo al cine. Sí, pero no le dices de qué año y qué día. Tremendos que somos, ¿verdad? A veces nosotros de verdad, ¿no? O a veces el papá, hijo, sí, te prometo que el domingo te llevo al parque. ¿Pero de qué año? Pasa 1 año, 2 años, 3 años, y se hiere a los hijos, se hiere, se lastima uno con el otro cuando prometemos algo y no, ¿qué? Nos lastimamos, hermanos. Somos seres humanos que también sentimos, que también anhelamos, deseamos pasar esos tiempos, ¿sí?, que se requieren. Entonces, ese era el problema, ¿sí? Prometer algo sabiendo que ¿qué? Que no lo vas a cumplir. Y luego más si se usaba el nombre de Dios para respaldar la mentira. Eso estaba pasando en el tiempo de Jesús. Gracias a Dios que eso pasó en aquel tiempo. Aquí no pasa, ¿verdad? Por eso Jesús les dice ahí, regreso al texto, les dice, no perjurarás, sino, fíjense, ese sino habla de un cambio, sino cumplirás al Señor tus, ¿qué dice? Juramentos. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues significa que pues vas a tener que cumplir, es pagar, ¿sí?, devolver también, devolver completamente lo que prometiste. Y es necesario hacer valer tu responsabilidad de ejecutar lo que prometiste. ¿Cuántos recuerdan que anteriormente nos hacían préstamos de dinero, pero de palabra? Usted sí se ha de acordar, ¿verdad, madre hermana? Que simplemente cuando prestaban ustedes dinero, nada más era de palabra, no había que firmar nada, ¿sí? Y se hacía valer, ¿qué? ¿Se dan cuenta? Y hoy ya no. ¿Por qué? Por esto que está hablando Jesús. Porque se jura, pero no ¿qué? No se cumple. Pero eso habla de que hace falta acá en el corazón integridad. De eso habla, precisamente. De que no somos íntegros, no somos transparentes. No hacemos valer lo que decimos. Entonces, ahí hay un problema. Y quiero decirte que Dios esta tarde quiere solucionar ese problema en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a obrar. Dios va a hacer la obra en nuestro corazón. Por eso nos trajo.
El problema del ser humano no era jurar, sino jurar falsamente como lo hizo el apóstol Pedro. Miren, vamos a ver una ilustración bíblica en Mateo capítulo 26, verso 33. Pedro prometió no escandalizarse ni negar a Jesús, ¿eh? Eso fue lo que prometió en estos textos. Vamos para allá, por favor. Mateo capítulo 26, verso 33. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, ¿qué dice? Me escandalizaré. ¿Qué significa escandalizarse? Significa perder la fe, significa negar y también apartarse. Esas tres cosas significan, ¿sí?, escandalizarse. Entonces Pedro le está diciendo a Jesús, ¿no?, que aunque todos se escandalicen de ti, yo no perderé la fe en ti. Yo no te negaré ni me apartaré de quién. Eso es lo que le está diciendo Pedro a quién. ¿Es una promesa, sí o no? Al decir yo nunca, ahí está prometiendo, ¿sí? Yo nunca te voy a dejar, mi amor. Siempre estaré contigo, nunca te voy a fallar. Estamos prometiendo. El simple hecho de que decimos la frase nunca, estamos prometiendo algo. ¿Delante de los ojos de quién? De Dios. Verso 34. Jesús le dijo: de cierto te digo, como tratando de decirle a Jesús, te aseguro, Pedro, ¿sí?, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás ¿cuántas veces? 3 veces. Verso 35, dice Pedro. Ahora fíjense cómo responde Pedro, la actitud, la reacción que tiene Pedro. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y todos los discípulos qué hicieron? Santo Dios. Dile al que está a tu lado, el ejemplo arrastra. Sí. Siguieron el ejemplo de Pedro. Pedro prometió que no perdería la fe. Incluso prometió que moriría antes que negara a quién, a Jesús. Y también prometió que no se apartaría de él. Sin embargo, Pedro terminó negando al Señor 3 veces y apartándose de quién, del Señor. No estuvo con él cuando estaba ahí en la cruz. El único discípulo que estuvo con el Señor Jesús cuando estaba él en la cruz del Calvario fue el amado apóstol Juan. Fue el único. ¿Qué pasó con el juramento de Pedro? ¿Qué aprendemos de esto? Que la autosuficiencia produce promesas impulsivas. Y que la carne, amados hermanos, siempre promete más de lo que puede cumplir. Siempre. Sin depender de quién. De Dios. ¿Cómo lo aplicamos a nosotros esto? Quiero decirte que Dios se toma, ¿sí?, más bien Dios no toma, a la ligera nuestras palabras. Ninguna palabra que nosotros hablamos, Dios no la toma a la ligera. Por eso nosotros necesitamos pensar antes que de qué. Cuando yo era pequeño, yo recuerdo que mi padre constantemente, mi padre es una persona que no conoce al Señor, pero es una persona que le gusta instruir constantemente. El problema no es la instrucción, a veces el problema es la actitud con que instruimos, ¿verdad? Y bueno, entendemos que hay quienes tienen una buena actitud, hay quienes a lo mejor por las circunstancias de su vida que han caminado no tienen una buena actitud y se pueden ir amargando y instruyen con amargura.
Y yo recuerdo que de pequeño constantemente pues uno va creciendo y va aprendiendo. Mas, sin embargo, mi padre, cuando yo me equivocaba, siempre me decía, por favor, fíjate, no siempre vas a estar viviendo de errores. Necesito que aprendas. Pon atención a lo que te estoy diciendo. Y a veces mi padre es una persona que habla muy firme. Yo también hablo firme, pues yo lo he aprendido de él. Pero hoy cambio mi actitud, ¿no? Porque hoy aprendo de mi maestro y de mi Padre eterno y celestial, que es Dios. Pero cuando hay que hablar con firmeza y instruir con firmeza, se debe de hacer. Es necesario. Y entonces mi padre constantemente me decía, quiero que pienses antes de qué. Piensa bien lo que vas a decir. Piensa bien si te vas a comprometer o no te vas a comprometer. Piénsalo bien antes de que lo hables. Porque tu palabra pesa mucho delante de los ojos de Dios. Y entonces tiene uno que ir corrigiendo esa forma. Más bien esa actitud de nuestro qué. Es que de verdad, a veces la actitud de nuestro corazón es de que nos autoconfiamos. Y de repente cuando te dice la esposa y te dice, oye mi amor, ¿te acuerdas que me prometiste algo? Pues la semana me pasó, ¿no? Mi esposa me estaba diciendo, oye mi amor, ¿te acuerdas que me prometiste algo? Y le digo, sí mi amor, ya me acordé. Te prometí que te voy a enseñar a jugar bien el fútbol, a practicar el fútbol y el voleibol. Y me dice, ¿y cuándo? Le digo, en el momento que tú me digas, ¿sabes qué, mi amor? Tengo el tiempo, adelante, vamos a hacerlo. Ya compré los balones. Ahí está mi esposa, pregunta, ¿sí o no? Ya compré los balones, ¿eh? Yo ya estoy listo. O sea, ella cuando me diga gol, yo digo, ¿sí me explico? Porque si yo le prometí que le voy a enseñar a jugar fútbol, ¿qué debo de hacer? O sea, es algo que, de verdad, cuando nosotros, miren hermanos, cuando nosotros no cumplimos algo que les prometemos a los hijos, los lastimamos, los herimos. Y el problema no es ese, porque todos nos equivocamos y fallamos. El problema es que no sanamos esa herida. Yo recuerdo que mi padre me prometía muchas cosas cuando yo era chico. Y cuando ya crecí, mi padre no las cumplió. Mas sin en cambio, llegó un momento en que yo sí le dije, papá, pues es que tú me dices las cosas, pero no me las cumples. Y eso me lastimó, me hirió. Y papá, pues como no conocía al Señor, pues nunca tuvo la parte sensible de Dios de decir, ¿sabes qué, hijo? Perdóname. No lo hice en ese momento, pero ¿te parece bien si ahorita lo hacemos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se vale corregirse? Sí. Mientras Dios nos preste vida, hermanos, se vale corregir lo que has prometido y no has cumplido. Porque de esa manera se sanan las heridas. Si no se sanan las heridas, el hijo crece igual. El patrón se repite, amados hermanos. Cuando el hijo crece, es adulto, ¿qué crees que va a hacer con tus hijos también? Como dice la versión del Chilango habla hoy, de tal palo. Ese texto es, te lo suponías, 3:16, por favor. Sí, hermanos, Dios quiere sanarnos. Y la mejor manera de sanar esas heridas, Dios en nuestro corazón, es con su palabra. Si hemos prometido algo a los hijos, a la esposa, y no lo hemos cumplido, se vale pedir perdón. Es válido. De esa manera se sanan las heridas. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Por eso Dios no toma a la ligera tus palabras ni las mías. Y mejor es no prometer que prometer y no cumplir, como dijo Salomón. Eclesiastés 5:5, por favor. Mejor es que no prometas y no que prometas y no que. Pues es mejor. Ya. Sin palabras. Ya vimos lo que es mejor. Regreso
al Sermón del Monte con el Señor Jesús. Mateo 5:34. Fíjense lo que ahora sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo. Pero yo les digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono ¿de quién? De Dios. Fíjense, ¿qué está haciendo Jesús? Observen la actitud de nuestro Señor Jesús. Él se está parando a hablar con autoridad. Él era un hombre íntegro, totalmente íntegro. ¿Por qué? Porque lo que decía, lo que... Es más, cuando tú te das cuenta y terminas de leer el Sermón del Monte en el capítulo 7, en los últimos textos, dice ahí claramente que Jesús les hablaba como quien tiene que. ¿Por qué? Porque lo que hablaba, lo hacía. ¿Cuántos quieren tener autoridad de Dios? Lo que tú hables, lo que tú te comprometas, por favor, hazlo. Hazlo, amado hermano, amada hermana, hazlo, cúmplelo. ¿Sí? Si te comprometiste con tu familia, con Dios, con el vecino, con quien te hayas comprometido, cúmplelo. Eso te da la autoridad de quién. Porque eres una persona íntegra, coherente, que tus palabras van de acuerdo con tus hechos. Entonces Jesús se para a hablar ahí en ese momento y habla con autoridad, ¿sí? ¿Y qué les dice? ¿Sí? Pero yo les digo, dice Jesús, no juréis en ninguna manera. Entonces les está prohibiendo jurar absolutamente. Sin embargo, quiero decirte algo. Esto que está haciendo Jesús no significa que todo juramento formal sea pecado, aclaro, ¿sí? Como por ejemplo, cuando un hombre es llamado a declarar en la corte ante un juez, ¿qué hace? Lo hacen que jure y que prometa decir ¿qué? Y solamente la verdad. Entonces, lo que Jesús condena no es el juramento judicial legítimo, sino el uso cotidiano, ¿sí?, manipulador o hipócrita de jurar para dar apariencia de verdad. Eso es lo que Jesús está condenando. Por eso dice que no se jure ni por el cielo. ¿Por qué dice que no juremos ni por el cielo? Que no se jure, porque el cielo es trono ¿de quién? De Dios. Y ni por la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es el estrado de los pies ¿de quién? Del Señor. En otras palabras, no intentes usar lo sagrado para reforzar tu falta de credibilidad, como lo hizo el rey Saúl, quien hizo jurar al pueblo en el nombre de Dios. O sea, tremendo Saúl, Realmente se deja ver lo que había en su corazón. Acompáñenme al primer libro de Samuel 14:24. Ellos estaban en la lucha iban a enfrentar a los filisteos, pero Saúl, pues su autosuficiencia, hermanos, de Saúl, lo llevó a hacer algo que no era correcto delante de los ojos de Dios. Primer libro de Samuel 14:24. Dice así la escritura. Incluso algunos títulos en las Biblias dice voto imprudente ¿de quién? De Saúl, así dice. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, ¿sí? Ellos venían ya de ganar una batalla en los textos anteriores, pero ellos fueron puestos en apuros aquel día. ¿Por qué? Porque dice, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, fíjate, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea que, y todo el pueblo no había probado qué. Pues imagínate, ¿no? Qué tremendo. O sea, no había comido el pueblo y todavía les dice que no pueden seguir comiendo. O sea, los metió en un ayuno obligatorio y forzoso, nada más porque se le antojó al rey Saúl, porque es el rey. Para poder, hasta que él venciera a sus enemigos. Verso 25. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Imagínate nada más. Mira, cómo Dios permitiendo las circunstancias, ¿no? Para hacerle ver a Saúl cuál era la condición de qué, de su corazón.
Y entonces dice que entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría así, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía a qué, al juramento. O sea, sí, dice, como diciendo, no, si me atrevo a comer, la que me espera con Saúl, me va a ir como en la feria, ¿no? Dicen aquí lo decimos en México, ¿no? Verso 27. Pero Jonatán, el hijo de Saúl, no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados que se entiende que entonces estaba debilitado también Jonatán, no habían comido y entonces eso como que les dio fuerza. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo, ¿qué dice? Desfallecía. Respondiendo Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo ha sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. O sea, dense cuenta, ¿no? Como haciéndoles ver lo que mi padre hizo no está bien. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? O sea, que hubieran ganado mejor la batalla si ellos hubieran comido y hubieran estado fuertes. E hirieron, dice, aquel día a los filisteos desde Migmas hasta Jalón. Pero el pueblo estaba, ¿cómo estaba el pueblo? O sea, imagínate marchas forzadas. Así los traía Saúl. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo. Y el pueblo los comió ¿con qué dice? Con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degolladlas aquí y comed y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca en aquella noche y las degollaron ahí. Verso 35. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. 36. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a ¿quién? A Dios. Y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio, ¿qué dice? Respuesta. ¿Por qué? Por la actitud del corazón de Saúl. Saúl hizo juramentar al pueblo, maldito el hombre que coma pan antes de esta noche. ¿Saben qué hizo Saúl? Usó un juramento en el nombre de Dios para imponer su propia voluntad. Eso fue lo que hizo Saúl. Impuso su propia voluntad, no la de Dios. Después, cuando Jonatán comió sin saber el juramento, ¿qué hizo Saúl? Lo quiso matar para cumplir su palabra. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que usó lo sagrado para sostener su orgullo y no reconocer su error. Cuando, aplicación a la vida matrimonial, cuando el marido se equivoca imponiendo algo sobre la esposa o sobre los hijos, y cuando Dios mueve las circunstancias y le hace ver que lo que impuso no es correcto, se molesta el marido y dice, la Biblia dice, te sujetas. Y si no te sujetas, le digo al pastor. Qué tremendo. ¿Sí me explicó? Y a Dios no le agrada esa actitud del corazón. Se desagrada. Por eso es que cuando alguien necesita jurar exageradamente para sostener una decisión equivocada,
ahí va, es señal de debilidad espiritual. Es eso, hay una debilidad espiritual. ¿Por qué creen que Jesús seguía corrigiendo esta práctica común en los líderes religiosos? Ellos pensaban que si no juraban por el nombre de Dios, el juramento no era tan obligatorio. Pero no se daban cuenta que todo está relacionado con Dios. Aunque no se mencione su nombre explícitamente, ¿sí? Pero sí va implícitamente el jurar por Dios. Por eso les dice, miren, regresamos al verso 35, que no juréis, les dijo, ni por el cielo ni por la tierra, verso 35, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad santa de ¿quién, hermanos? Del gran rey. Verso 36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo ¿qué? Cabello. ¿Por qué dice que no jurar ni por la tierra? Porque es el estrado de sus pies. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús también está aquí citando a Isaías 66:1. Vamos para allá, por favor. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de ¿qué? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Entonces, ¿qué hace Jesús cuando les dice no juren ni por la tierra porque es el estrado de tus pies? Jesús está haciendo ver a estos líderes religiosos, hermanos, que la tierra es propiedad de ¿quién, hermanos? De Dios. Y por eso jurar por la tierra es indirectamente jurar por Dios. Eso es lo que les estaba haciendo saber. Verso 35, regreso a Mateo 5:35. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Aquí Jesús alude al Salmo 48:2, por favor. Dice así: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Qué hace Jesús? Les hace ver a los líderes religiosos, ¿sí?, que Jerusalén no es simplemente una ciudad, sino que representa el gobierno y la presencia de ¿quién? De Dios. Eso representa Jerusalén, el gobierno y la presencia de Dios. Y por lo tanto, jurar por Jerusalén es invocar la autoridad divina de ¿quién, hermanos? Del Señor. Con estos dos ejemplos, Jesús expone a los líderes religiosos los intentos que ellos tenían de evadir su responsabilidad, usando fórmulas religiosas que eran inútiles, hermanos. Y por eso le sigue diciendo en el verso 36, que no juren ni por su cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la cultura judía, hermanos, ¿sí?, la propia cabeza era una forma de garantizar la veracidad. Imagínate, ¿no? Entonces, si te cortaban la cabeza, no eres veraz, ¿no? Y luego les dice, no puedes hacer blanco o negro, ¿qué dice? ¿Un solo? ¿Qué les está dando a entender Jesús? Que no tienen control absoluto ni sobre su propio cuerpo, porque la misma vida, ¿de quién depende, hermanos? De Dios. Y el ser humano es limitado, y el ser humano depende de Dios. Por lo tanto, la autosuficiencia, quiero decirles que es una ilusión solamente. Ahora, concluyo estos textos con esto. Jesús no está prohibiendo todo juramento legal como en los tribunales, sino está derribando la manipulación religiosa de la falta de integridad, el mal hábito cultural de prometer sin cumplir, porque los líderes religiosos creían que jurar por algo menor no los obligaba tanto a cumplir lo prometido. Ojo, ellos eran líderes religiosos, eran encargados de enseñarles al pueblo de Israel a tener una relación ¿con quién? Con Dios. ¿Sí me explicó? Si ellos le decían, sí, voy a orar por ti, y no oraban,
¿Qué hubo? Eso habla de que en el corazón hay falta de integridad. No es coherente tu promesa con tus acciones. Y debemos de cuidar eso, hermanos, porque delante de Dios es muy valioso. Hace unos días a mí me pasó algo similar a lo que te estoy comentando ahorita. De repente me manda un mensaje un hermano y me dice, pastor, ¿puede orar por mi familiar? Está en el hospital y está en coma. Y le digo, sí, vamos a estar orando por él. Y me llegó el pensamiento, dije, híjole, yo tengo que orar. Si ya le prometí que si vamos a estar orando por él, tenemos que orar por él. Y entonces me di un tiempo, en medio de todas mis actividades me di un tiempo, porque es una situación delicada y grave, está en coma, en cualquier momento puede perder qué. Y luego me dice que esa persona no conocía al Señor, imagínate. Entonces yo agarré y dije, a ver, así el Espíritu Santo me redargulló y me dijo, no, o sea, sé coherente, que tus palabras vayan de acuerdo con tus hechos, como dándome a entender, no caigas en hipocresía. Y entonces me di el tiempo, hice a un lado todo lo que tuve que hacer y de repente agarré y doblé mis rodillas y empecé a orar y a clamar y decirle, Señor, ten misericordia. Y luego me entra de nuevo el mensaje de este hermano y me dice, pastor, los médicos ya lo desahuciaron, pastor. ¿Qué podemos hacer? Él no conoce del Señor. Pastor, ¿se le puede hablar aún así, estando así? Y él oye, le digo, claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Si el cuerpo está adormecido, el alma escucha. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y que agarro y que le digo, ¿sabes qué? Pues tienes que darle primero, llevarlo a mostrarle la ley y luego después de la ley, o sea, su condición delante de Dios, cómo está él, para que se ponga a cuentas y luego después llevarlo a la gracia. Que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Y me dice el hermano, pastor, ¿y no puede venir usted? Y que le digo, sí, hermano, sí. Yo entendí que el hermano no está preparado para estos casos, ¿no? Y el Señor puso la convicción firme en mi corazón, ve. Ya cuando llegué yo, pues, estaba en una clínica particular, estaba acostado el Señor ya de 70 años más o menos. Ya me presenté, le digo, hola, ¿qué tal? Él estaba en coma, y ya desahuciado. Los médicos decían, ya nada más esperamos a que se muera. Y le digo, ¿qué tal? Mira, mi nombre es el pastor Raúl y estoy aquí para platicar un ratito sobre el consejo de la palabra de Dios. Quiero decirte que nosotros estamos agradecidos por el Señor porque sus misericordias son nuevas cada mañana y grande su fidelidad, y te tengo que decir que la misericordia de Dios para tu vida esta mañana es nueva. Pero ¿cómo podemos nosotros tomar esa promesa de parte de Dios cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, que en algún momento hemos robado, hemos mentido? Y empecé, ¿no? Porque la ley de moral de Dios dice eso, ¿no? Y cuando no lo hacemos, pues violamos la ley moral de Dios, y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y ya empecé a darle así pero yo percibía cómo el Espíritu Santo nos guía, nos lleva. Y el hermano estaba ahí en la cama, ahí a la orilla de la cama, yo a un lado y era ahí, y orando el hermano así nada más con sus brazos orando, y la pareja de este varón, pues de este señor estaba de aquel lado y le agarraba su mano, y llorando la pareja, no nada más llore y llore la señora, en lo que yo estaba ministrando ahí, también la señora estaba siendo ministrada. Y ya lo llevé a los pies de Cristo y le dije, mira, es necesario que tú hables con Dios, Él te escucha, porque el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Dios está viendo tu corazón, tu alma en este momento, y si tú le hablas ahí en tus pensamientos y en lo más profundo de tu corazón, Él te escucha. Habla con Dios, esta es la oportunidad que Dios te está dando para ponerte a cuentas con Él. Ya oré por él y ya terminamos de orar y todo, y le dice el hermano a la persona, a la pareja de su tío, del hermano, le dice, ¿quieres que oremos por ti? Y dice, sí, sí. Y se quebrantó la señora. Pues ya me acerqué yo también, le digo, lo que le acabo de decir a su pareja, porque no era su esposa, es lo mismo que le digo a usted. Póngase a cuentas con el Señor.
No, pues se deshizo la señora, llore y llore y llore. Ya nomás impuse mi mano sobre su hombro y Señor, ten misericordia. Ya la llevé a que se arrepintiera, que se pusiera a cuentas con el Señor y que le pidiera al Señor que viniera a su vida. Pero si yo no hubiera orado desde que me llegó el mensaje, ¿cómo estaría yo delante de los ojos de Dios ahorita? ¿Con qué calidad moral me paro a hablarles a ustedes de integridad si yo no lo hago? Por eso Jesús no solo se enfoca en el acto externo del juramento, sino en la integridad del corazón. Y termina con este texto. Vamos al verso 37, por favor. Mateo 5:37. Miren nada más el amor de Dios tan grande que nos está diciendo. Pero sea nuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, ¿de mal qué? Cuando dice Jesús sea nuestro hablar, Jesús no habla, fíjense bien, de un momento preciso nada más, sino de un estilo de vida constante, donde nuestras palabras, nuestros discursos, nuestras comunicaciones con los demás son sí, sí o no, no. ¿Sí? ¿Qué implica esto? ¿Sí? Que nuestras palabras deben de ser confiables, que no necesitamos jurar o prometer o exagerar o adornar la verdad que queremos que los demás nos crean. Porque el verdadero creyente dice sí y lo cumple. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y cuando el verdadero creyente dice no, también lo cumple, es válido. Tú sabes con lo que te vas a comprometer con Dios y con los demás. El día que nos casamos, mi esposa y yo recuerdo que estábamos ahí en el altar de rodillas. Y yo recuerdo perfectamente que al agarrar las arras y ponerlas en su mano, yo prometí estar con ella en las buenas y en las malas, ¿sí? En la tristeza y en alegrías, en la escasez y en la abundancia. Yo le prometí todo eso a ella, delante de los ojos de quién. Y le prometí que la iba a amar hasta que la muerte. Y ahí empezó mi compromiso con Dios y con ella. Por eso hoy procuro constantemente, ya sea ella hacia conmigo o yo hacia con ella, siempre nos preguntamos, aunque sea una vez al día nos preguntamos, no nos preguntamos, nos decimos, yo le digo, mi amor, te quiero decir algo, y ella se queda así nada más. Quiero decirte que te amo, ¿sí? Que no te he dicho que te amo. Y luego le pregunto, ¿me amas? Y ella me dice, sí. Y le digo, apacienta los corderos del Señor. ¿Sí me explico? O sea, de eso se alimenta también nuestra relación. A veces ellas anhelan y desean que el esposo les diga, mi amor, te amo. O que le mandes un mensajito o un sticker, ¿no? Que diga, así está, ¿no? Que no se nos olvide que nos prometimos en el altar amarnos todos los días hasta que la muerte nos separe. No es fácil, no es fácil, pero sí se puede, agarrados de la mano de quién, de Dios. Y aún en la enfermedad, en la escasez, en la tribulación, en la aflicción, ahí nos mostramos el amor. Ese amor verdadero y genuino. ¿Sabes que el verdadero amor es aquel que no busca lo suyo propio, sino busca el bien del otro? Como decía el apóstol Pablo, ¿no? Nada hagas por contienda o por vanagloria, sino antes bien, ¿por quién? Por los demás, a salvo.
no mirando por lo suyo propio, sino mira primero por lo de tu cónyuge, por lo de tu prójimo. Mira por él primero. No es fácil. Pero a veces nos dejamos atrapar por el egoísmo. Y el egoísmo nos lleva a la autosuficiencia, y la autosuficiencia nos lleva a juramentar y no cumplir. Y el problema no es ese, el problema es decir, ya me di, y nos damos cuenta, ¿sí o no? Nos damos cuenta que prometemos y luego ya se nos pasó el tiempo de cumplir y no lo hicimos. Y el problema no es ese, decir, pues no pasa nada. Pues sí pasa. Sí pasa. Hay que corregir nada más. Por ahí anda un hermano que por ahí está. Le prometí que lo iba a atender por WhatsApp y por Facebook, algo así, una videollamada. Pasaron como 2 semanas, hermano, o una. Que 2 semanas, mira, las tiene bien contadas. Pero ya me perdonó, ¿sí o no, hermano? Y le dije, hermano, perdóname, no, de verdad no es que no quisiera, sino que se me juntó bastante el trabajo en el ministerio. Y él lo sabe, me comprendió y me dijo, no, pastor, yo entiendo. ¿Sí? Por eso, el problema no es que, o sea, no es que a lo mejor tú no, se te fue, somos seres humanos imperfectos, fallamos. Pero ya retomamos las clases y ya estoy ahí con él y otra vez ayudándolo, atendiéndolo para lo que el Señor de gracia me da, pues de gracia comparto. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Sí me explicó? Por eso cuando el apóstol Pedro, después de todas sus experiencias que él vivió, sus tropezadas, sus cincelazos que el Señor le daba con las experiencias, de que se comprometía y no cumplía, pero Dios lo restauró, hermanos. Él llegó a hablar claramente y a decir que nuestro hablar, ¿sí?, sea conforme a la palabra de Dios. Vamos a 1 de Pedro 4:11, por favor. ¿Por qué Pedro, dice esto? Porque sabe que solo de esa manera somos íntegros y que nuestro servicio a Dios será con poder para testificar que nuestro hablar es sí, sí y no, no. ¿Sí? Mira, yo veo cuando una persona es íntegra en su hablar, en su actuar también se ve cuando una persona es íntegra, porque dice sí y lo cumple. Y tú dices, aquí hay integridad en él o en ella. Dice Pedro, 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras ¿de quién? De Dios. Si alguno ministrar significa servir. Si alguno ministra, sirva conforme al poder que Dios da. O sea, como dando a entender. ¿Sabes cuál es el poder que Dios nos da para poder servir? La integridad. Cuando tú te metes con el Señor, tú te vuelves una persona íntegra, transparente. No tienes nada que ocultar delante de Dios. Eres cambiado, eres transformado. ¿Qué le pasó a Moisés cuando subió a la presencia del Señor y cómo bajó? Transformado totalmente, le brillaba el rostro. Era un hombre íntegro delante de Dios. Y su hablar era conforme a la voluntad de Dios. Si Dios es íntegro, ¿cómo es la voluntad de Dios? Íntegra, transparente. Si yo me lleno de la presencia de Dios, ¿cómo voy a ser yo, hermanos? Íntegro, transparente. Así vamos a ser. Entonces, esto nos deja ver claramente cómo fue transformado el apóstol Pedro. Por eso Jesús sigue diciendo, regreso al verso 37, porque lo que es más de esto, de mal que dice, procede. Es decir, que lo demás proviene de engaño. O sea, si tu hablar no es sí, sí y no, no, es porque no ha habido un tiempo con Dios y una transformación en tu corazón. Y si tú hablas de más fuera de esto, proviene de engaño, de manipulación, de temor, de falta de carácter. Esto quiere decir que la falta de integridad refleja un corazón influenciado por el mal. Eso hace la falta de integridad. Por eso Jesús no solo prohíbe jurar externamente, sino que apunta al problema del corazón, que es el engaño. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo también en uno de los evangelios claramente
que el hombre bueno del buen tesoro, ¿qué dice? De su corazón saca, ¿qué? Lo bueno. Vamos a Lucas 6:45. Dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Pregúntale al que está a tu lado, dile: hermana, ¿usted puede ver de qué está lleno mi tesoro? ¿De lo bueno o lo malo? Dígame la verdad. Y dice: y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca, ¿qué? Lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, lo que hablas refleja tu condición espiritual, lo que tú hablas. Si tú has prometido una y otra vez y no has cumplido, necesitas ser sincero con Dios esta tarde. Necesitas reconocer que no hay integridad en tu corazón, debido a que te has dejado atrapar por el engaño, por la mentira, y necesitas considerar el consejo de Pablo a los Efesios, en Efesios 4:25, por favor. Mira lo que Pablo veía, que algunos hermanos en la congregación de Éfeso no eran íntegros. Les gustaba prometer y no cumplir. Y eso habla de falta de integridad, de verdad en el corazón. Había mentira. Se dejaron atrapar. Y nos puede pasar a cualquiera de nosotros, hermanos. O sea, esto que pasó en esta iglesia también a nosotros nos puede pasar si nos descuidamos. Pero el problema no es ese. El problema es que atendamos el consejo de Dios, y si lo atendemos va a haber bendición. Por eso Pablo dice: por lo cual, desechando, ¿qué dice? Deséchala, quítatela. Desechar habla de que cuando vienes de hacer ejercicio y tu ropa está toda sudada, o vienes de trabajar, tu ropa está toda sucia, ¿qué haces inmediatamente cuando llegas a casa? Te la quitas y te das un baño y te pones ropa limpia. Igual, debes de desechar la mentira. Pastor, yo quiero dejar de decir mentiras porque ya me di cuenta que una mentira me lleva a otra y me vuelvo una bola de mentiras, Señor. ¿Cómo le hago, pastor? Sencillo, comienza hoy hablando la verdad. Habla la verdad. Sé sincero. En la mañana orábamos, ¿sí? La oración, este es un principio bíblico, la oración de sinceridad de corazón. Acerquémonos, dice el escritor de Hebreos, acerquémonos con corazón, ¿qué dice? Sincero. Te puedes acercar a la presencia de Dios las veces que sea necesario. Cuando te das cuenta que tu corazón no está siendo sincero y que quiere ocultar algo, tú habla la verdad. Determínate en ese momento a decir: Señor, mira, me está ganando mi mala actitud, mi enojo, y todavía vengo y me quejo y esto, el otro. Señor, por favor, ayúdame. No quiero estar cargando con esto. Desecha la mentira y habla la verdad. Cada uno con quién dice, con su prójimo. Hablemos la verdad, porque somos miembros los unos de quién. Sí. Quiero decirte que los labios mentirosos son abominación a quién. Esta semana estudiamos en los Proverbios, me parece que es el 7 o el 6. Dice: 7 cosas abomina a Jehová. Y entre esas, ¿cuál está? ¿La lengua qué? Mentira. Sí están estudiando. Gloria a Dios. Qué bueno. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Porque la mentira, ¿de quién es, hermanos? Del diablo. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Estoy citando Proverbios 12:22. Entonces, la integridad de corazón se manifiesta también verbalmente. Y escuchen bien lo que les voy a decir. Es una marca del pueblo de Dios, la integridad de corazón. Yo quiero decirte algo. Hoy necesitamos, de verdad, necesitamos que Dios marque nuestro corazón con su integridad. Lo necesitamos. Urge que seamos íntegros.
y necesitamos manifestarlo en nuestro hablar y en nuestro actuar, así como le pasó al profeta Isaías. ¿Han leído Isaías capítulo 6? Cuando Isaías tiene una visión de Dios, dice que en el tiempo del rey Usías fue un rey que persistió, escuchen bien, persistió en buscar a Dios y fue un hombre entendido en visiones de Dios. Visión significa dirección. Él persistió en buscar al Señor y Dios le dio entendimiento de la voluntad de Él y fue prosperado. ¿Cuántos quieren ser prosperados y tener dirección de Dios en sus vidas? Busca a Dios. Búscalo de todo corazón y lo hallarás. Y en ese tiempo, ¿sí?, en que murió el rey Usías, Isaías estaba buscando al Señor, ¿sí? Y entonces tuvo una visión de parte de Dios y dice que, vamos a Isaías 6:1, por favor. Isaías fue marcado por la integridad de Dios, amados hermanos. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Fíjate nada más, o sea, se le reveló la majestad de Dios. Un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había, ¿qué? Serafines. Fíjate, una de las características de los serafines, estos seres alados, son seres alados. Serafines significa seres alados, pero una de sus mayores características es que tienen un ardiente amor por Dios, y eso es digno de ser imitado. Nosotros podemos imitar esa actitud de los serafines. Pero ¿por qué tenían un ardiente amor por Dios los serafines? Vamos a ver, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová, ¿de qué dice? De los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó ¿de qué dice? De humo. ¿Por qué estos seres alados, estos seres angelicales, por qué estaban así? ¿Sí? Fueron impactados, fueron impregnados, fueron marcados por la santidad de Dios. La santidad de Dios produce en nosotros ser íntegros, porque quedas asombrado ante la santidad y tú dices, eres un Dios santo, tú eres santo, 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 santo eres tú, Jehová de los ejércitos, y anhelo tu santidad. Pedro quedó marcado con la santidad, quedó impregnado de la integridad de Dios. La integridad y la santidad son atributos de Dios, y todos los atributos de Dios van juntos, no son separados, amados hermanos. Todos son juntos, operan en un mismo propósito, glorificar al Señor, dar a conocer quién es Él, para que nosotros también seamos santos como Él es. ¿Qué dice? Pedro fue impregnado de la santidad de Dios y lo escribió en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Dice, sean todos santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque Él es santo. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por su santidad? Gracias, Señor. Estos seres alados estaban impactados, asombrados, hermanos, por la santidad de Dios. Cuando tú te metes con el Señor, te va a impregnar, te va a marcar su santidad. Isaías fue lleno de asombro por ver la santidad y la grandeza de Dios. Los serafines también realmente estaban impresionados porque no cesaban de decir, santo, santo, santo. Era un asombro absoluto de estar delante de la gloria tan inmensa del Señor. Y eso ocasionó que estos seres celestiales expresaran con integridad la santidad de Dios. Hay quienes expresan sin integridad la santidad de Dios. Ah, sí, Dios es santo. Ya lo sé. Eso habla su corazón. Así está su corazón. Cuando alguien está impregnado de la santidad de Dios, es más, la santidad de Dios te provoca un celo santo. Y cuando tú escuchas a alguien que está chismeando, calumniando, envidiando o hablando mal del prójimo, tú le dices, hermanita, por favor no hables eso, porque eso es pecado delante de Dios y te puede venir lepra como María. O sea, te lleva a un celo santo, pero también a un cuidado amoroso del Padre. Que si somos todos un mismo cuerpo, debemos de amarnos y de cuidarnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el fuerte espiritual ayuda a quién? Al débil, hermanos. Eso hace la santidad de Dios.
El asunto que yo atendí con el hermanito que me mandó llamar para que el Señor permitió que atendiera y yo llevara a su tío a la situación de ponerse a cuentas con el Señor. Cuando salimos de ahí de la clínica, el hermano me dice: pastor, muchas gracias. Dice, la verdad es que yo nunca había tenido la oportunidad, es la primera vez que me pasa una situación así, pero ya aprendí. Y le digo: qué bueno que ya aprendiste, para que a la próxima tú lo hagas. La santidad de Dios te lleva a que de gracia recibes, de gracia das, sin esperar nada. Lo haces por amor. Servimos a Dios por amor. No lo hacemos por ningún interés. Que nos duele ver las almas cómo se pierden. Y no queremos ni deseamos que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a dónde? Eso es lo que deseamos nosotros. El que tiene encuentros con Dios tiene el mismo sentir de Dios. Y el sentir de Dios es que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese sentir es el mismo que tenemos, que debemos de tener todos los que nos decimos cristianos, que buscamos ser impregnados y marcados de la santidad de Dios para ser hombres íntegros, transparentes. Si Dios dice algo, lo cumple. Él dijo: clama a mí, y yo, ¿qué dice? Jeremías, ¿qué? ¿Lo cumple, sí o no? Cuando tú clamas, Él lo cumple. Y Él quiere que tú seas también de ese mismo carácter. Pero necesitas pasar tiempos con Dios como Isaías. Mira lo que ocasionó. Isaías experimentó también una confrontación de Dios al hacerle ver su propia realidad de quién era en verdad. Verso 5, Isaías 6:5. Entonces dije: ¡ay de mí!, dice Isaías, ¡ay de mí! O sea, yo me imagino a Isaías, ¿no? O sea, como sintiéndose un miserable pecador, como aquel hombre que subió al templo a orar, que uno era fariseo y el otro publicano, y el fariseo se jactaba de que conocía la ley y de sus juramentos que hacía, pero la realidad es que le faltaba integridad en su corazón a ese fariseo. Él no estaba orando, estaba nada más jactándose de sus logros. Bendito Dios que eso pasó allá, aquí en Milpalta no pasa. No estoy enojado, pero es que es la realidad de lo que tenemos que estar viviendo, hermanos. A mí sí me duelen las almas, pero anhelo la presencia de Dios. Yo no puedo hacer la obra de Dios si primero no me impregno de la presencia de Dios. Y entonces Isaías se metió ahí y dijo: ¡ay de mí que soy muerto! Fíjate cómo se consideró Isaías muerto ante la santidad de Dios. Yo no sé cómo tú te consideras cuando entras a la presencia de Dios. Quiero decirte algo, hermano, hermana. Estamos en la presencia de Dios ahorita. Lo estamos. No sé cómo te estés considerando, pero al menos yo me siento indigno de estar aquí. O sea, no estoy aquí por mis propias fuerzas, estoy aquí por la misericordia de Jehová. Porque dice Isaías: porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová ¿de qué? ¿Qué me enseña esto? Que cuando estamos en la presencia de Dios somos confrontados con nuestra propia condición, porque su santidad nos muestra nuestra pecaminosidad. Eso hace la santidad de Dios. Y no nos queda de otra más que caer rendidos y decirle: santo, santo eres, Señor, sentado en tu trono alto y sublime. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por su gloria? Señor, gracias. Tanto Isaías como los seres celestiales quedaron atrapados por la belleza de la santidad de Dios. Ahora entienden por qué David decía: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en su casa para contemplar la hermosura de ¿quién?
de su santidad. ¿Cuántos anhelan contemplar la hermosura de la santidad de Dios todos los días? El simple hecho de estar delante de Dios en su presencia, no podemos evitar responder con una actitud de humillación y de adoración. Esto nos enseña que, escuchen, nadie puede hablar con integridad si primero no ha estado en la presencia con quien. Decía la pastora Vicky, para hablar cualquier perico, cualquiera puede hablar de integridad. La pregunta es, ¿lo estás viviendo? Ilustro esta situación porque no nada más se mueve la integridad de Dios, se mueve la santidad de Dios tremendamente y el poder de Dios cuando te llenas de la presencia de Dios. Después de que terminé de orar por este varón, a los 3 días me hablaron y me dijeron, pastor, este varón ya despertó. Dios lo levantó y le dio la oportunidad. Y le dije yo a este hermano, le digo, ¿sabes qué? Dios está poniendo en mi corazón, viene a mi mente la parte del rey Ezequías cuando Dios le dio más años, le mandó al profeta Isaías y le dijo, dile a Ezequías que ordene su casa porque baje. ¿Y qué hizo Ezequías? Le rogó al Señor más tiempo y Dios le dio más tiempo. Bueno, quiero decirte que esto pasó. Después de que reaccionó de estar en coma, le dieron todavía Dios le dio como 4 días. El viernes a las 9 de la mañana, con 50 minutos, me habla el hermano y me dice, pastor, mi tío acaba de partir con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Podemos darle una cosa. Toda la gloria es del Señor, toda la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea toda la gloria. Pero necesitas impregnarte, que la marca de la presencia de Dios, la integridad, la santidad, la justicia, la verdad, se vea en tu vida. Ya no necesitamos prometer nada, que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras, hermanos. Y luego vino uno de los serafines con un carbón encendido, tomando del altar con tenazas, y tocó sobre Isaías su boca y le dijo, he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo y dije, ¿heme qué? Envíame a mí. Primero hay que estar con el Señor y después Él te va a enviar. No necesitas estar buscando las situaciones. Él te va a enviar totalmente. Lo vas a experimentar. Aplicación a mi vida. Al estar en la presencia con Dios, seremos marcados por la verdad de Dios, por la santidad, por la justicia, por el amor de Dios. El amor de Dios se derrama en nuestros corazones cuando entras a su presencia. Y quiero decirte que todo engaño y toda mentira se disipa. Todo, ahí se disipa. Es como cuando al oro lo metes al fuego y se le empieza a salir la escoria. Así es como el Señor nos limpia. Y ya no necesitaremos, al salir de ahí, ya no necesitaremos decirles a nuestros seres amados, te juro que ahora sí voy a cambiar. Te prometo que ya no voy a ser igual. Ya no vamos a necesitar eso, hermanos. Ya no le vas a decir, créeme, mira, de veras, por el pescadito. Ya no. Porque Dios te va a purificar. ¿Sabes que eso era lo que Jesús quería hacer con estos líderes religiosos? Purificar sus corazones. No estaban puros delante de ellos. Mira, ellos estaban impuros en su corazón. ¿Qué era lo que la impureza de ellos? La hipocresía, la falsedad. Se dejaron atrapar, fallaron también.
El problema es que ya había pasado mucho tiempo y no querían corregir las cosas como Dios ordena. Y Dios los quería purificar, más sin en cambio no se dejaron. ¿Sabes qué hicieron con nuestro Señor Jesucristo? Lo crucificaron. Le dijeron a Pilatos, crucifícalo, suéltanos a Barrabás, crucifícalo a él. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy? Purificar nuestro corazón de cualquier mentira, de cualquier engaño. Porque Jeremías dice 17:9, engañoso es, ¿qué dice? Y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Tu propio corazón te puede estar engañando ahorita, pero gracias a Dios que estás en la presencia con el Señor y lo está purificando, lo está limpiando, porque Él sabe que tú anhelas y deseas ser cambiado. Él lo sabe totalmente. Por eso Mateo 5:37 no es una simple prohibición contra un juramento formal. Es un llamado radical a la integridad absoluta, a estar con Jesús. Jesús es la integridad, hermanos. Dios te está llamando a estar con Él para que te vuelvas íntegro, como Él es íntegro. Porque Jesús establece el cuidado del reino de Dios. Y el cuidado del reino de Dios es que debemos de ser coherentes nosotros, para reflejar el reino de Dios. Que tu hablar vaya de acuerdo con tu actuar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Les parece bien si oramos? Si gustan ponerse de pie, por favor. Quiero decirte que con esto voy terminando con esta ilustración. Cuando el Señor me trajo al Evangelio, pues venía yo todo mal, torcido, con engaño, con mentiras en mi corazón. Y haber hecho daño a otras personas también. Y yo venía de vivir una vida pues sin Dios en el mundo. Y unos meses antes de que el Señor me trajera al Evangelio, yo llegué a tener una relación con una compañera de la escuela, la cual yo la dañé. Digo, estoy hablando si no conocía al Señor. La dañé, la lastimé. Y cuando ya el Señor me trae al Evangelio, me hace ver mi condición, de cómo era mi corazón. Y comencé a orar pidiéndole a Dios, diciéndole, Señor, ayúdame, dame la oportunidad de corregir esta situación. Yo la lastimé, yo le dije palabras que no debí de haberle dicho. También le prometí muchas cosas y nunca las cumplí. Y después de estar orando cerca de 2 años por esta situación, Dios me dio la oportunidad de volverla a encontrar y de ponerme a cuentas con ella. Yo ya me había puesto a cuentas con el Señor, pero faltaba ponerme a cuentas con ella. Y cuando tuve la oportunidad, lo único que le dije, ¿sabes qué? Perdóname todo el daño que te hice, todo lo que te prometí y no te cumplí, perdóname, por favor. Hoy reconozco que fallé, pero quiero decirte que hoy soy una nueva criatura en Cristo. Y las cosas viejas ya pasaron. Y eso Dios lo permitió porque Dios quería limpiar y purificar mi corazón y que yo pudiera dar testimonio de quién es Dios. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Siempre está ahí, esperando a que tú y yo vayamos y le digamos, Señor, aquí estoy. Ayúdame a ser íntegro, transparente, hablar con la verdad. Y hoy le doy gracias a Dios. Que el Señor nos cambie y nos transforme.
Dios está poniendo en mi corazón decirte esto. Si necesitas ponerte a cuentas con alguien, por favor, hazlo. Hazlo. Pídele perdón a esa persona que te comprometiste con ella y no cumpliste, o hiciste lo que tú hayas hecho, le juraste, le prometiste. Pídele perdón. Deja que Dios limpie tu corazón y lo purifique. Habla con Dios esta tarde. Dale gracias. Comienza dándole gracias esta tarde. Dile: Padre, hoy quiero darte gracias por el amor y la misericordia tan grande que tienes para con nosotros. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y ha penetrado en lo más profundo de mi corazón, Señor, y me ha hecho ver la realidad de mis pensamientos y mis deseos, Señor. Aquí estoy delante de ti. Aquí estoy, Señor, perdóname. Quiero pedirte que me perdones porque muchas veces me he descuidado, Señor, y he caído como Pedro, Señor, en mi autosuficiencia, diciendo que nunca voy a hacer esto, que nunca el otro, y prometiendo, Señor, y la verdad es que no lo he hecho, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy. Reconozco, Señor, mi falta de integridad. Me he comprometido contigo a estudiar, a venir y ser fiel aquí en congregarme, Señor, y no lo he hecho. Perdóname. Perdóname, Señor. Yo te he prometido muchas cosas también, en ser generoso, en dar, y no lo he hecho. También perdóname, por favor. Dame la oportunidad, Señor, una segunda oportunidad de corregir mi conducta, Señor, delante de ti. Pero ayúdame a tener, Señor, tiempos contigo. Necesito pasar tiempos contigo como Isaías los pasó, para que yo sea cambiado, transformado, Señor. Que sea marcado por tu santidad, por tu verdad, por tu justicia, Señor. Aquí estoy. Tú eres el Dios de mi salvación. Tú lo hiciste con Isaías, lo cambiaste, lo transformaste, Señor. Tú lo hiciste con el rey David también. Lo restauraste, Padre, en su falta de integridad. Y yo sé que lo puedes hacer conmigo. Por eso me acerco confiadamente a tu trono de gracia y con corazón sincero. Y dile: Señor, sáname, restáurame, cámbiame, transfórmame. Hazme un hombre, una mujer íntegro de corazón, Señor. Profundamente, Padre. Que mi hablar sea sí, sí, o no, no, Señor, de hoy en adelante. Y que yo piense bien antes de hablar, Señor, y de actuar. Y aquí estoy delante de ti. Alza tus manos al cielo. Tus manos simbolizan tus acciones. Y dile: Señor, aquí están mis vidas, Señor, mis acciones. Purifícalas, Señor. Así como David te decía, Señor, límpiame, purifícame y santifícame, Señor, esta mañana. Aquí está mi vida, Señor, te la entrego. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando en mí y siga cambiándome y transformándome, Padre. Te entrego mi corazón, Señor, de hoy en adelante. Y quiero ser un hombre íntegro, una mujer íntegra como tú eres, mi Señor y Salvador Jesucristo. Que mis palabras, Señor, vayan de acuerdo con mis hechos. Sea un hombre, una mujer coherente, Señor. Que lo que hoy me comprometa de hoy en adelante lo cumpla. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Dale gracias. Dile: gracias por haber ido a la cruz del Calvario. Gracias por haber ido, Señor, a morir por mis pecados. Gracias por perdonarme, Señor, de todos mis pecados. Gracias por el derramamiento de tu sangre bendita y preciosa, Señor, que me limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque yo sé que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad, Señor. Y hoy me estás limpiando y purificando, Señor. Gracias.
Gracias, Señor. Aquí está mi vida. Dile, Señor, purifica mi corazón. Santifícalo. Cada día más, Señor. Que yo sea como tú. Gracias, Señor. Gracias te doy en esta tarde, Padre. Bendito eres, mi Dios todopoderoso. Fuerte, grande y temible. Tú eres santo, santo, santo eres tú, Señor. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria, Señor. Permíteme adorarte, Señor, esta tarde. Gracias, Señor. Aquí estoy. La gloria que te ha dado. Tu alabanza es para ti, Señor. Me acerco ante tu altar, Supremo Señor y Rey. Tu gloria me rodea y caigo rendido a tus pies. Tus ángeles te adoran y yo sin poder hablar me asombra tu grandeza, tu poder y autoridad. Indigno soy para estar en pie ante tu majestad, con tu carbón encendido, purifícame. Santo, santo eres, Señor, sentado en tu trono alto y sublime. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria.
aplauso, no se lo den. Gracias, Señor, gracias. Tomen un momento su lugar, de que si terminamos. Queremos despedirnos de los que nos acompañan en las redes sociales. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas y si Dios permite nos vemos en el próximo servicio. Hasta pronto.